La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta emisión de la regla del pomodoro. Ahora transmitimos en 3 horarios esta emisión inicial, luego a las 6:30 volvemos a emitir, vamos a hacer transmisiones y el lunes a las 6:30 de la tarde, hora de Ecuador, hora de Quito, a través de todas las plataformas digitales. Hoy vamos a conversar acerca de la violencia contra periodistas. Para eso tenemos 2 invitados que realmente muy capacitados de primer nivel para tratar este tema. Damos la bienvenida, en primer lugar, a Janine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Janine cuenta con una trayectoria profesional fundamentada en la comunicación y en impulsar los derechos de la ciudadanía. Anteriormente fue asambleísta por la provincia de Loja. En la Asamblea Nacional fue vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea y sus aportes se enfocaron en mejorar el sistema de educación pública y de educación superior en general. También fue integrante de la Comisión de Derechos Colectivos, desde la cual participó activamente en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que esas reformas del 2018-2019 que desmontaron la estructura represiva heredada del correísmo. Gracias, Janine, por acompañarnos en esta jornada. Y también damos la bienvenida a Carlos Cornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Desde el 1998 es director periodístico del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina. Fue presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina, ADEPA. Entre 2011 y 2014 entre el 2011 y el 14 fue presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, premio CONEX en el 97 en la categoría Dirección Periodística. Es abogado, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Carlos, también por atendernos desde tu residencia allá en Córdoba, Argentina. Gracias a ustedes, César. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, en los últimos meses, en realidad, en el periodo que podríamos extenderlo hasta un año atrás, ¿cierto? Por lo menos en el Ecuador, hemos venido observando con atención, alertando incluso sobre la escalada de violencia en contra de la prensa que se produce muchas veces, la mayor parte de veces, por la acción de grupos delincuenciales, de grupos del crimen organizado. Pero muchas veces también vemos que esa violencia se va extendiendo a otros sectores de la sociedad. Esto sucedió en las manifestaciones sociales de junio de este año, donde se agredió a 144 miembros, trabajadores de la prensa, ¿no es cierto? Y muchas veces esas agresiones fueron de parte de los manifestantes y muchas otras por parte de la fuerza pública. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros países? Hemos visto también, Carlos, que en Argentina sucedió un atentado similar al que vivimos en el Ecuador la semana pasada, que es este hecho de que se atenta contra la sede de un medio de comunicación, se deja un panfleto amenazante. En el caso ecuatoriano se amenaza al director de Diario Extra con darle cacería, así es el término que utilizan en cualquier lugar del país. Además se prohíbe la circulación del Diario Extra en varias zonas del país y se amenaza incluso de muerte a quienes vendan el diario, violando esa prohibición, entre comillas, de los grupos criminales. El narcotráfico, la relación o esta relación perversa entre narcotráfico y prensa, es decir, esta violencia ejercida por el narcotráfico en contra del periodismo no es nueva en América Latina. Tenemos, lamentablemente,
varios antecedentes en la región. Obviamente lo que tenemos en mente, lo primero que nos aparece cuando citamos este tema del narcotráfico y prensa es la situación en México, donde solamente en este año llevamos 16 periodistas asesinados. Pero no solamente es México, Honduras, Guatemala, Brasil, Paraguay, hemos tenido realmente muchos casos de periodistas que rinden su vida en la violencia, debido a la violencia ejercida por el narcotráfico. ¿Cómo parar este desangre? ¿Cómo afrontar esta situación de violencia en contra de la prensa? Eso es lo que vamos a ver con nuestros invitados. Pero vamos a comenzar con Janine, preguntándote, Janine, ¿cómo ves el panorama en el Ecuador? ¿Cómo se ha ido registrando esta violencia en contra de la prensa? ¿Y cuáles son las acciones que se pueden practicar, que se pueden ejercer a partir de tu función en el Consejo? Qué gusto, César. Un abrazo también a Carlos y a quienes siguen a este importante espacio digital. Primero, lo que nosotros como Consejo de Comunicación tenemos que responder es justamente al país, al gremio de periodistas, cuál es nuestra función. Frente a esto hay un artículo que obliga, el artículo 42, a que el Consejo de Comunicación aborde con otras instituciones públicas la realidad actual. Sí nos ha preocupado las alertas que cada día han ido incrementando. La realidad pues, de los países latinoamericanos es la misma, en donde dejan panfletos, dejan dispositivos explosivos afuera de las instalaciones de los medios de comunicación, amenazan de muerte a los periodistas, incineran un carro, que fueron los temas más alarmantes en estas últimas semanas. El Consejo de Comunicación tiene pues la competencia de tener claras estadísticas, pero para asumir con otras instituciones del Estado. Lo primero, César, que hay que dejar claro es que existe la voluntad política para enfrentar este problema, debatir, asumir responsabilidades como uno de los primeros temas desde el Estado al favor del periodismo. Y permíteme, Janine, ahí, ¿no encuentras esa voluntad política actualmente? Nosotros entendemos que es inclusive por el cambio de ministro a ministro, que esto no permite a nosotros entablar una hoja de ruta clara para poder establecer justamente este acompañamiento. Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros tenemos esta competencia, no es potestad del Consejo el poder tener vigilancia permanente para los periodistas que son agredidos. También una de las partes medulares es la respuesta de la Fiscalía frente a las agresiones que de oficio obviamente realizan, pero también que se trasladan desde otras instituciones, los propios periodistas que van y presentan las denuncias. Sí hay acompañamiento, no, los que están bajo la modalidad del sistema de testigo protegido. Hay el recurso para poder darles el acompañamiento, la vigilancia, y por otro lado, por parte de la comandancia de la policía, las fuerzas públicas, existe una estrategia para el acompañar a periodistas que quieran hacer coberturas en territorio donde lamentablemente el grupo o grupos criminales ya se encuentran in situ. Son temas que se tienen obviamente que abordar. Nosotros estamos en la espera de una respuesta por parte del ministro de Gobierno. De hecho, el día de ayer, una vez más, me volví a contactar con la urgencia del caso. No podemos esperar a que se dé un nuevo atentado o imagínate una nueva vida por lamentar frente a la realidad de violencia que está atravesando el país. Así que esperamos que de manera urgente puedan activar un comité que fue creado en el 2019. Tú fuiste parte también de todo el acompañamiento a la tragedia de los periodistas del comercio. Así que estamos en espera por parte del Consejo, pues hay una predisposición de poder abordar estos temas. Gracias, Dani. Carlos, estamos en una situación crítica para la prensa en América Latina, producto de la acción del narcotráfico, y quizás también un comentario tuyo sobre esta muchas veces inacción o lentitud por parte de los estados para proteger a los periodistas. Parece ser que frente a una situación de emergencia, los estados son lentos, pesados, muchas veces ineficientes en la protección a los periodistas. Sí, claramente, César, estamos viviendo una situación crítica, muy preocupante. Bien lo decías recién, en México está con picos de violencia que hacía mucho tiempo no se registraban. En las estadísticas de los últimos 35 años, hay un solo año que ha tenido más asesinatos que este. Y es una realidad que se empieza a multiplicar en el continente. Como bien decías recién, en Honduras, en Guatemala, en Haití,
en Colombia mismo, en Ecuador, en Brasil, el tema del narcotráfico, del crimen organizado, es un problema creciente. En Argentina, el narcotráfico hace muchos años que está instalándose en algunas zonas, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero este año es cuando empieza a haber un clima de violencia marcado, donde empieza a haber enfrentamientos entre bandas y donde la prensa empieza a ser el blanco, por ahora, de amenazas, pero que tememos que en algún momento también empiece a haber acciones armadas contra medios o contra periodistas. Entonces, esta realidad de todo el continente exige una acción coordinada, una acción donde los periodistas, los medios, las asociaciones de medios y de periodistas trabajemos en la defensa. Ayer justamente teníamos una reunión de ADEPA, que es la Asociación de Medios de la Argentina, con la CIP, en la cual presido la Comisión de Libertad de Prensa, y veíamos la necesidad de tomar contacto con el embajador de México, de Paraguay, donde existen estos mecanismos de protección, para ver en qué medida eso podría ser aplicable a la realidad argentina. Nosotros en la Argentina no hay un mecanismo de protección, pero también sabemos que el mecanismo de protección por sí solo no garantiza nada, porque muchas veces son ineficientes, no cuentan con los recursos económicos y humanos adecuados, y en estados como Argentina, México, Brasil, que tienen una estructura federal, muchas veces falta la coordinación entre el órgano, el Estado federal y los estados, digamos, provinciales, los estados en general que integran ese país, y eso hace que la falta de coordinación entre autoridades locales, autoridades estaduales y autoridades federales facilite el accionar del crimen organizado. Gracias, Carlos. Janine, ¿dónde está el cuello de botella? Un poco tratando de aprender de la experiencia, tú señalabas incluso la experiencia del Comité para la Protección de Periodistas que se creó en el Ecuador en el 2018 y que ha tenido una accidentada vida, ¿no? Estamos una vez más tratando de reactivarlo, ¿no es cierto?, como el ente coordinador de las políticas públicas, que obviamente, como tú bien señalabas, tiene que estar bajo, además, el mandato legal del CORDICOM, del Consejo de Comunicación. Pero, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Qué es lo que se podría mejorar? ¿Dónde falta articular, ¿no es cierto?, para volver efectivo estos mecanismos de protección a periodistas? Bueno, yo creo primero crear conciencia frente a la realidad de lo que está aconteciendo con la ola de violencia. Si bien es cierto, lamentablemente en nuestro país se vive una ola de violencia, se vive la presencia de grupos criminales. Esto no puede ser ausente del debate desde las instituciones estatales. Ahora, por un lado, tenemos el compromiso de poder, desde el Consejo, poder tener esta mesa institucional con otras del Estado para generar una hoja de ruta. Pero bien decía Carlos, si no hay la voluntad, si no hay los recursos económicos, si no hay la asistencia de vigilantes o acompañantes para proteger a quienes ya están expuestos y con amenazas, imagínate lo que sería crear un comité para que no pase nada. Sería volver a replicar lamentablemente estos errores de un comité del 2019, donde por la eventualidad se constituyó, pero no se dio respuesta. Ahora, yo veía hace pocas semanas donde ustedes habían levantado una alerta en contra de una periodista que quería ingresar a una zona para hacer cobertura desde una urbanización y no pudo ser acompañada por la fuerza pública porque la fuerza pública también estaba amenazada. Entonces, ahí es justamente este acompañamiento y esta responsabilidad de dos instituciones para socializar qué zonas son peligrosas, quién le otorga, por ejemplo, un chaleco antibalas, seguridad. Entonces, todo esto se necesita poder trasladar al debate, pero asumir las responsabilidades. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Tienen un sinnúmero de denuncias presentadas. ¿Avanzado estas investigaciones? Ahora, hay un caso importante, sobre todo hay sentencias de la Corte Interamericana que obligan que la Fiscalía pueda trasladar a los entes estatales que llevan la defensa de la libertad de expresión las estadísticas y que vaya dando a conocer qué casos son vinculados al trabajo periodístico y cuántas cifras hay, cuántos realmente han dado resultados. ¿Hay culpables ya frente a las agresiones de la prensa, de las amenazas de muerte? Si no hay un resultado así, lo peor que puede pasarle es crear ese velo de impunidad,
porque muchos colegas no creen en la institucionalidad pues, del Estado, y ahí es también una debilidad como de nosotros, sobre todo porque vemos que no hay esa seriedad del caso. Así que yo considero que esta debilidad es desde cada institución en no responder frente a la realidad. Así que por eso es indispensable que el comité pueda reunirse para abordar estos problemas. ¿Qué está pasando con la Fiscalía? ¿Hay el recurso necesario? ¿Qué está pasando con el Consejo? ¿Cuál es el compromiso de la comandancia? ¿Qué dicen los gremios? ¿Qué dicen ustedes como parte de la sociedad civil? Y para poder tener mínimos acuerdos y poder garantizar el trabajo periodístico. Carlos, tú señalabas justamente que era necesario coordinar esfuerzos continentales alrededor de la protección y seguridad para los periodistas. ¿Por qué no se puede avanzar en esto? ¿Encuentras que en los estados hay la voluntad para avanzar en la protección de periodistas, o muchas veces al periodismo se le sigue viendo como ese invitado incómodo, ese sujeto incómodo, y muchas veces los actores estatales dicen, ¿para qué proteger a quienes nos están criticando, ¿no? ¿Dónde encuentras tú también el cuello de botella para avanzar en esquemas efectivos de protección a los periodistas? Sí, no solo se lo sigue viendo, sino que yo creo que hay una tendencia creciente a estigmatizar el trabajo periodístico, en parte porque los gobiernos ven, muchos gobernantes ven, que de ese modo neutralizan las eventuales críticas que puedan recibir del periodismo por acciones que realice su administración. Entonces, descalificándolos de antemano, diciendo que el periodismo miente, que el periodismo no cumple con los estándares adecuados para una investigación, toda crítica que se realice al gobierno queda ya de por sí minimizada o neutralizada. Esto lo vemos con mucha preocupación justamente en aquellos países donde el accionar de los grupos del crimen organizado contra la prensa viene teniendo un avance imparable. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, tiene un discurso permanentemente crítico, confrontativo, estigmatizante, descalificante del periodismo, y eso es realmente jugar con fuego ante una violencia del narcotráfico que no tiene ningún tipo de control. Nos preocupa también, hemos destacado en muchas ocasiones los cambios que ha introducido el presidente Lasso luego de asumir, pero también vemos con mucha preocupación algunos discursos de él que son estigmatizantes hacia el trabajo de la prensa. En estos días nomás hubo algunas palabras de él que creemos que son muy desafortunadas en el contexto que se está viviendo. Y esto se repite, bueno, en Brasil de Jair Bolsonaro, para mostrarte también que no es una cuestión ideológica de que es un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, sino que gobernantes de uno y otro signo ven allí, tal vez porque hoy cuentan con la posibilidad de un diálogo directo con la sociedad a través de las redes sociales, que ya no necesitan tanto del periodismo y que el periodismo les empieza a ser molesto, como decías vos, por las posibilidades críticas que reciban, ¿no? Entonces, realmente si tenemos que decidir que hay una necesidad de una decisión política muy firme en esta materia que estamos hablando, la primera es frenar con este discurso estigmatizante, discrepar con el periodismo, es obvio, porque siempre los gobiernos y el periodismo tienen una relación difícil, compleja, pero la discrepancia sobre la base del respeto mutuo y tratando de que no haya una descalificación in totum del trabajo periodístico. Gracias, Carlos. Quiero ponerles en consideración en este momento los resultados de un sondeo que hicimos en redes sociales. Preguntamos a nuestra audiencia, ¿considera que la violencia contra periodistas pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada? Los resultados están ahí. El 60% sí, el 39% no. Bien, ahí hay una opinión ciudadana, evidentemente no tiene un valor estadístico como tal, sino el de la opinión de nuestra audiencia.
Pero de todas maneras, Janine, el asunto es ese, que cuando se ataca a periodistas, se ataca también el derecho de los ciudadanos a estar informados. El caso que tú mencionabas de la periodista Diana Monroy, que sucedió esta semana en realidad, en la cual a través de una transmisión en TikTok mencionaba casi dramáticamente que ya era imposible entrar a zonas de la ciudad de Guayaquil, que ya ni con la compañía, que la policía ni siquiera tampoco quería resguardar a los periodistas porque habían sido amenazados con atentados. Estamos en riesgo que en el Ecuador existan zonas silenciadas, que ya no tengamos zonas en las cuales no puedan entrar los periodistas, no puedan entrar ni siquiera las fuerzas de seguridad, y por tanto los ciudadanos ya no se enteren de lo que sucede en zonas del país. Así es penoso sobre todo porque es un daño colateral, como bien hacías la reflexión. El periodista cumple con su trabajo, por supuesto, estar en el lugar de los hechos, pero esto a su vez conlleva en que el ciudadano y la ciudadana conozca de antemano qué es lo que está pasando con datos, sea crítico, sea el fiscalizador cuando hacen las cosas mal. Pasamos de ver a políticos judicializando a la prensa, estigmatizando a la prensa, a identificar ahora el nuevo enemigo del crimen organizado, que si nosotros no entendemos la importancia de esto, van a seguir dándose esta clase de atentados. Por eso es indispensable el poder garantizar el trabajo periodístico, la seguridad periodista, pero también de la mano el que el ciudadano, la ciudadana, un país que cree en la democracia, un país que cree en la libertad de expresión, pueda tener pues acceso a este derecho tan fundamental que es la comunicación. Correcto. Gracias, Janine. Carlos, vamos con tus reflexiones finales, y un poco lo que quiero plantearte es que en este escenario que tú lo retratabas bien, escenario continental en el cual los discursos autoritarios y el discurso estigmatizante en contra de la prensa ha proliferado, ¿no es cierto? Si uno recorre la región desde México, El Salvador, Nayib Bukele es un Correa de derecha, ¿no es cierto? Guatemala, Honduras, no se diga Nicaragua, que ya es una situación, básicamente una dictadura, ¿no es cierto? Y así, si uno recorre toda la región, básicamente encuentra que más bien las islas donde se respeta la libertad de prensa y los mandatarios son respetuosos del trabajo de la prensa, es ya básicamente pequeños lunares frente a un continente donde el discurso autoritario ha proliferado. ¿Qué hacer en medio de ese contexto hostil, Carlos? Sí, bien lo decía Janine, hay zonas del país donde ya no hay, en el caso de Ecuador, donde muchas veces no se puede ingresar, pero además está el otro daño colateral, que es la autocensura de los periodistas por temor, porque evidentemente este tipo de amenazas que se vieron en Ecuador o que se vieron en Argentina, donde se advierte que van a empezar a matar periodistas en caso de que se siga hablando del crimen organizado, lo que buscan es que se deje de hablar, de que el periodista tenga miedo a hacerlo. Y lo mismo pasa con aquellos gobiernos que encarcelan periodistas, que los acusan en juicios muchas veces que no cumplen con ningún protocolo internacional. Entonces, claramente hay una cuestión de decisión política de los gobiernos de defender la libertad de prensa y trabajar para garantizar el trabajo periodístico. Hay también una cuestión de que los periodistas tenemos que buscar alianzas para trabajar con seguridad, pero no dejar de informar, y también la necesidad de una conciencia ciudadana de que el periodismo es necesario y de que cuando se apaga una voz, se apaga básicamente la posibilidad de estar informado, la posibilidad de debatir, la posibilidad de controlar a los gobiernos y controlar también al crimen organizado. Es decir, es una acción que requiere distintas acciones por parte de la ciudadanía, el gobierno y el propio periodismo. Si no lo hacemos así, el periodismo se irá apagando en muchas zonas del continente. Hay además un fenómeno de desiertos informativos, como bien sabes, César, producto del avance de las grandes plataformas que van quitando rentabilidad a los medios y haciendo que los medios más pequeños, aquellos de las comunidades, aquellos que tienen mayor cercanía con la audiencia, les resulte cada vez más difícil subsistir. Y bueno, sobre todo esto hay que trabajar en conjunto para seguir sosteniendo un periodismo
que pueda trabajar con profesionalismo, que sea creíble, que pueda investigar, que pueda denunciar y que fruto de esas denuncias no reciba represalias ni del gobierno ni de aquellos sectores criminales que están vinculados con el narcotráfico y en muchos casos también en vinculación con sectores políticos locales, estaduales o federales. Gracias, Carlos. Tus reflexiones finales también, Janine. Plan B, si es que no hay esa voluntad política que tú señalas de si las autoridades, el ministro de Gobierno, ministro del Interior, las autoridades de policía, etcétera, no reaccionan y no toman las medidas efectivas. ¿Qué hacer? Bueno, en este caso, como representante del Ejecutivo, pues también asumo la responsabilidad de seguir insistiendo, sobre todo a las otras instituciones, para poder sesionar, para poder activar este comité como uno de los principales elementos. Seguir desde el Consejo dando esta clase de mesas de trabajo, lo hemos hecho de la mano con la sociedad civil. Ustedes han sido un pilar fundamental, sobre todo para poder crear conciencia, ¿no? Y frente a esto, pues, ir de la mano también con informes con organismos internacionales. Me parece que es indispensable el tema del presupuesto, voluntad política, el poder identificar cuáles son las zonas de riesgo y que los gremios también sean partícipes en la toma de decisiones, porque qué más que el periodista para saber cuál es su tema de preocupación o en qué momento él se siente amenazado. Y por supuesto, el tema de la Fiscalía, el poder coadyuvar un canal de comunicación con respuestas inmediatas, conocer datos, ver cómo avanza el tema de investigaciones para no crear ese velo de duda o de impunidad o de temor a los colegas periodistas, porque bien decía Carlos sobre el tema del desierto de la información. No queremos que esta sociedad herede en nuestros hijos una sociedad totalmente captada por grupos criminales donde ellos estén amenazando. Si bien es cierto, ya hemos visto la judicialización por parte de políticos, ahora un nuevo enemigo que tiene que ser combatido desde todas las aristas, y uno de los temas principales es justamente desde el sector de la comunicación. Imagínense lo duro que sería para un país estar ausente de escuchar de primera mano qué es lo que pasa. Ahora tenemos esta nueva modalidad complicada de la vacuna. ¿Cómo el ciudadano se va a proteger? ¿Cómo el ciudadano se está extorsionando a medios de comunicación? Entonces, un país captado por esta clase de decisiones de personas violentas, personas que quieren hacer de nuestro país un país censurado, no puede ser un país donde goce el respeto a otros derechos. Por eso es fundamental en mantenernos, sobre todo, en que desde el Consejo hay la voluntad política. Lo digo, como representante del Ejecutivo, vamos a seguir por esa hoja de seguir exigiendo el poder tener voluntad y poder trabajar, obviamente, de la mano con los gremios. Gracias, Janine. Gracias a Carlos en Córdoba, Argentina. Carlos, solamente un último tema. En octubre, en pocos días más, va a ser la Asamblea General de la CIP, la primera presencial después de la pandemia. Me imagino que este tema va a ser uno de los temas centrales de la Asamblea de la CIP. Sí, seguramente vamos a tener un panel junto con Reporteros Sin Fronteras, donde se va a abordar el tema de la violencia en distintos países del continente y también de la violencia institucional, de aquella que se descarga desde gobiernos como el de Nicaragua o el de Guatemala o el de El Salvador o el de Venezuela. Es decir, cuestiones que están afectando al ejercicio del periodismo y también las limitaciones al acceso a la información que en la pandemia se vieron con mucha claridad, que los gobiernos se cerraron y buscaron que no se conociera cómo se manejaba la compra de insumos, la distribución de las vacunas, de los insumos en general. Entonces, todo esto va a ser el tema de debate en esa asamblea. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos, Janine, y a todos ustedes quienes nos han seguido a través de las redes sociales de Fundamedios y de los medios aliados a esta organización. Muchísimas gracias. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte.